Capítulo 2. No fui un niño feliz, aunque en ocasiones estaba contento. Vivía en los libros más que en cualquier otra parte. Nuestra casa era grande y tenía muchas habitaciones, lo que fue fantástico cuando la compramos y mis padres tenían dinero, pero no tanto después. Una tarde mis padres me llamaron muy serios para que fuera a su habitación. Creí que había hecho algo mal y que me iban a echar la bronca, pero no. Solamente me explicaron que no andaban muy bien de dinero, que íbamos a tener que hacer algunos sacrificios y que yo tendría que renunciar a mi dormitorio, una pequeña habitación al final de la escalera. Me quedé hecho polvo. Me habían instalado ahí un minúsculo lavabo amarillo, hecho a mi medida. La habitación quedaba justo encima de la cocina y se podía acceder a ella directamente desde la sala donde veíamos la tele. Así que por las noches podía oír el agradable murmullo de las voces de los adultos a través de la puerta entreabierta, y así no me sentía tan solo. Además, cuando estaba en mi habitación, a nadie le importaba que dejara la puerta del pasillo entornada para que entrara un poco de luz. La oscuridad me daba miedo, y así podía seguir leyendo a escondidas cuando debería estar ya dormido. La escasa luz que entraba por la puerta entornada me permitía leer cuando yo quería, y siempre quería leer. Exiliado en la inmensa habitación de mi hermana pequeña, tampoco estaba tan mal. En la habitación había ya 3 camas, y escogí la que estaba junto a la ventana. Me encantaba salir por aquella ventana a la larga terraza, poder dormir con la ventana abierta y sentir en mi cara el viento y la lluvia. Pero mi hermana y yo nos pasábamos la vida discutiendo por todo. A ella le gustaba dormir con la puerta cerrada, y mi madre decidió zanjar la discusión sobre si debía dejarse abierta o cerrada, poniendo en la parte de atrás de la puerta un cuadro con los turnos. Una noche la dejaríamos abierta y a la noche siguiente cerrada, así sucesivamente. Empezaron a alquilar la que fue mi habitación y fue ocupada por distintos huéspedes sucesivamente. Yo los miraba todos con suspicacia. Estaban durmiendo en mi habitación, usando el lavabo amarillo que estaba hecho a mi medida. Por ahí pasó una señora australiana muy gorda que nos dijo que podía quitarse la cabeza y caminar por el techo, un estudiante de arquitectura y una pareja de americanos a los que mi madre echó escandalizada en cuanto descubrió que estaban casados. Ahora se la habían alquilado al minero. Era sudafricano, aunque había hecho una fortuna extrayendo ópalo en Australia. Nos regaló a mí y a mi hermana unos ópalos, una piedra negra y rugosa con vetas verdes, azules y rojas. A mi hermana le encantaba su ópalo, así que hizo buenas migas con el minero. Yo no podía perdonarle que hubiera matado a mi gatito. Era el primer día de las vacaciones de primavera. 3 semanas sin colegio. Solía levantarme temprano, entusiasmado con la perspectiva de aquellos interminables días en los que podía dedicarme a lo que me diera la gana. Días para leer, días para explorar. Me puse unos pantalones cortos, una camiseta y sandalias. Bajé a la cocina. Mi padre estaba preparando el desayuno, mientras mi madre seguía durmiendo en la cama. Papá llevaba la bata puesta sobre el pijama. Era él quien preparaba el desayuno los sábados. Le pregunté, «Papá, ¿en dónde está mi cómic?» Todos los viernes me compraba un nuevo número de Smash al salir del trabajo para que yo pudiera leerlo el sábado por la mañana. «En el coche, en el asiento de atrás. ¿Quieres tostadas?» «Sí», respondí, «pero que no estén quemadas». A mi padre no le gustaban las tostadoras. Hacía las tostadas en el grill y casi siempre se le quemaban. Salí para ir por mi cómic, miré a mi alrededor. Volví a entrar en la casa, empujé la puerta y entré. «Papá, ¿en dónde está el coche?» «En la entrada». «No, ¿qué va?» «¿Qué?» Sonó el teléfono y mi padre fue hacia el recibidor para cogerlo. Le oyó hablar con alguien. Las tostadas empezaron a humear bajo el grill. Me subí a una silla y lo apagué. «Era la policía», dijo mi padre. «Alguien les ha avisado que han visto nuestro coche abandonado al final de la carretera. Les he dicho que ni siquiera ha denunciado el robo todavía. Bueno, podemos ir ahora mismo y reunirnos ahí con ellos». «¡La tostada!» Sacó la sartén de debajo del grill. Las tostadas echaban humo y estaban quemadas por un lado. «¿Mi cómic está dentro o se lo han llevado?» «Pues no lo sé, la policía no me ha dicho nada». Mi padre untó mantequilla de cacahuate por el lado quemado de las tostadas. Cambió la bata por un abrigo viejo, se calzó y fuimos juntos hacia el final de la carretera. Papá iba masticando su tostada por el camino. Yo llevaba la mía en la mano, pero no la probé. Llevábamos unos 5 minutos caminando por la estrecha carretera que atravesaba los campos, cuando un coche patrulla se nos acercó. Aminoró y el conductor saludó a mi padre por su nombre.
Escondí mi tostada quemada tras la espalda mientras mi padre hablaba con el policía. Pensé que ojalá mis padres compraran pan de molde normal, del que se podía meter en la tostadora, como todo el mundo. Mi padre había descubierto una panadería donde vendían gruesas barras de pan negro, y él insistía en comprarlo. Decía que estaba mucho más rico, cosa que a mí no me cabía en la cabeza. El pan de verdad era blanco, y venía ya cortado en rebanadas y tenía un sabor inconfundible. Así era como debía ser el pan. El policía que iba al volante se bajó del coche, abrió la puerta y me dijo que subiera. Mi padre se subió al asiento del pasajero. El coche avanzó lentamente por la carretera. Por aquel entonces estaba sin asfaltar y solo había espacio para que pasara un coche. Estaba llena de socavones, baches y piedras que sobresalían entre la tierra. No era una carretera propiamente dicha, sino un camino abierto por la maquinaria agrícola, la lluvia y el tiempo. «Críos», dijo el policía, «les parece divertido robar un coche, conducirlo un rato y dejarlo tirado por ahí. Deben de vivir por la zona». «Pues me alegro de que lo hayan encontrado tan rápido», contestó mi padre. Pasamos por delante de la granja de los Carraway, donde una niña pequeña con el cabello tan rubio que parecía blanco y las mejillas muy sonrosadas se nos quedó mirando fijamente. Yo tenía mi tostada quemada sobre el regazo. «El caso es que es curioso que lo hayan dejado precisamente ahí», comentó el policía, «porque está muy apartado y habrán tenido que andar un buen trecho para regresar a donde sea». Al pasar una curva vimos el Mini blanco a un lado, enfrente de una verja que daba acceso a una finca, con las ruedas hundidas en el barro. Pasamos por delante de él y aparcamos en la hierba. El policía me abrió la puerta y los tres juntos fuimos hacia el Mini. El policía le iba hablando a mi padre de los problemas de delincuencia que había en esa zona y explicándole por qué pensaba que habían sido chavales los alrededores los que se habían llevado el coche. Luego, mi padre abrió la puerta del Mini con un duplicado de la llave. «Se han dejado algo en el asiento de atrás», dijo. Mi padre alargó el brazo y retiró la manta azul que cubría lo que había en el asiento de atrás. Pese a que el policía le advirtió que no lo hiciese, y yo miraba fijamente el asiento trasero, pues ahí era donde se suponía que estaba mi cómic, así que lo vi perfectamente. Pero lo que estaba viendo ahí era un algo, no un alguien. Aunque yo era un niño con una imaginación desbordante, propenso a las pesadillas, a los 6 años logré convencer a mis padres para que me llevaran a visitar el Museo de Cera de Madame Tussauds, en Londres, porque quería ver la Cámara de los Horrores de las que hablaban mis cómics. Quería estremecerme ante las figuras de Drácula, el monstruo de Frankenstein y el hombre lobo. Pero en lugar de eso, me dieron un paseo por una interminable sucesión de escenas de hombres y mujeres bastante anodinos y taciturnos que habían asesinado a alguien, por lo general a sus caseros o a miembros de su propia familia, y que a su vez habían acabado asesinados en la horca, en la silla eléctrica, en la cámara de gas. La mayoría aparecían junto a su víctima en situaciones violentas, por ejemplo, sentados a la mesa mientras el resto de su familia moría envenenada. Los carteles que explicaban quiénes eran también me informaron que la mayoría habían asesinado a su familia y habían donado sus cuerpos para estudios de anatomía. Fue entonces cuando la palabra anatomía adquirió adquisiciones aterradoras para mí. Yo no sabía lo que era la anatomía entonces, solo sabía que la gente mataba a sus hijos por culpa de la anatomía. Lo único que impidió que saliera corriendo despavorido de la Cámara de los Horrores fue el hecho de que las reproducciones en cera no eran demasiado convincentes. Era imposible que parecieran muertos, porque nunca habían parecido vivos. Aquella cosa que estaba en el asiento de atrás, cubierta por una manta azul, una manta que yo conocía perfectamente, puesto que era la que había en mi antigua habitación en el estante, por si me hacía falta una segunda manta. Tampoco resultaba muy convincente. Guardaba cierto parecido con el minero, pero llevaba un traje negro, una camisa blanca con chorreras y una pajarita negra. Se había peinado el cabello hacia atrás, tenía los ojos abiertos y los labios azulados, pero la piel muy sonrosada. Era como una caricatura de la salud. No llevaba al cuello su cadena de oro. Justo debajo de él vi mi cómic, arrugado y doblado, mi ejemplar de Smash con Batman en la portada, y era exactamente igual al de la tele. No recuerdo si alguien dijo algo, solo que me obligaron a apartarme del Mini. Crucé la carretera y me quedé ahí mientras el policía hablaba con mi padre y anotaba algo en su libreta. Me quedé mirando el coche. Había una manguera verde que iba desde el tubo de escape hasta la ventanilla del conductor. Un pegote de barro marrón impedía que la manguera se saliera del tubo. Nadie me miraba. Di un bocado a mi tostada. Estaba quemada y fría.
En casa mi padre siempre se comía las tostadas quemadas. «Delicioso», decía mientras se comía una detrás de otra. «Carbón, son sanísimas, tostadas quemadas, como a mí me gustan». Muchos años después, me confesó que nunca le habían gustado las tostadas quemadas, que solo se las comía para no tener que tirarlas. Y por una décima de segundo tuve la sensación de que toda mi infancia había sido una mentira. Fue como si uno de los pilares sobre los que habían construido mi mundo se hubiera derrumbado como si fuera de arena. El policía habló por la radio del coche patrulla. A continuación, cruzó la carretera y vino hacia mí. «Siento mucho lo que hayas visto, chico», dijo. «Pero esto se va a llenar de coches enseguida, así que deberíamos buscarte un sitio en donde no estorbes. Dime, ¿quieres sentarte en el asiento de atrás de mi coche?» Dije que no con la cabeza. No quería volver a sentarme ahí. Entonces una niña dijo: «Puede venir conmigo a la granja, no hay problema». Era bastante mayor que yo. Debía tener por lo menos 11 años. Su cabello era castaño cobrizo. Lo llevaba bastante corto para ser una chica y tenía la nariz chata. Era muy pecosa. Llevaba una falda roja. Las chicas no llevaban vaqueros en aquella época, no en ese pueblo. Tenía un leve acento y unos penetrantes ojos de color gris azulado. El policía cogió a la niña y se fue directo hacia donde estaba mi padre, que le dio permiso para llevarme con ella, y los dos juntos echamos a andar por la carretera. «Hay un señor muerto en nuestro coche», le expliqué. «¿Por eso vino hasta aquí?», me dijo. «Es el final de la carretera. A las 3 de la mañana esto está desierto, y el barro está blando y resulta más manejable». «¿Crees que se ha suicidado?». «Sí. ¿Te gusta la leche? La abuela está ordeñando a Bessie». «¿Quieres decir leche de verdad? ¿Salida de una vaca?». Nada más decirlo me sentí estúpido, pero ella sintió y me dejó más tranquilo. Me quedé pensando un momento. Nunca había bebido leche que no hubiera salido de una botella. Me gustaría probarla. Nos paramos en un pequeño establo donde había una anciana mucho mayor que mis padres, con el cabello largo y gris como una telaraña y el rostro enjunto. Estaba de pie junto a una vaca. De cada una de sus ubres salía un largo tubo negro. «Antes las ordeñábamos a mano», me explicó, «pero así es mucho más fácil». Señaló los tubos y me explicó que llevaban la leche hasta una máquina. De ahí pasaban un refrigerador y finalmente unas inmensas lecheras. Las lecheras se dejaban luego sobre una pesada plataforma de madera que había fuera del establo, y unos camiones pasaban a diario por ahí para recogerlas. La anciana me dio una taza de la cremosa leche de Bessie, la vaca, una leche que todavía no había sido procesada por el refrigerador. Aquello no se parecía a nada que hubiera bebido antes. Era sabrosa, tibia y absolutamente deliciosa. Continué recordando aquella leche incluso cuando ya había olvidado todo lo demás. «No deja de llegar gente a la carretera», dijo la anciana. «Hay un montón de coches con las sirenas encendidas y todo un caos. Menudo follón. Será mejor que te lleves al niño a la cocina. Parece que tiene hambre, y un vaso de leche no es suficiente para un niño en edad de crecer». «¿Has comido algo?», me preguntó la niña. «Solo una tostada, pero estaba quemada». «Me llamo Letty», se presentó. «Letty Hempstop, y esta es la granja Hempstop. Ven conmigo». Entramos por la puerta principal. Me llevó hasta su enorme cocina y me hizo sentar en una mesa de madera. Las grietas y manchas de la madera se me antojaban caras que me observaban desde la mesa. «Solemos desayunar pronto», dijo. «Tenemos que empezar a ordeñar a larva, pero quedan gachas en la sartén y podemos endulzarlas con mermelada». Me dio un cuenco de porcelana lleno de gachas calientes y le añadió un poco de mermelada casera de moras, mi favorita. Luego añadió también un poco de nata. Las revolví y las gachas adquirieron un tono morado. Disfruté como un enano, estaban deliciosas. Entró en la cocina una mujer baja y robusta. Su cabello castaño cobrizo estaba salpicado de canas y lo llevaba muy corto. Tenía las mejillas redondas y sonrosadas. Vestía una falda de color verde oscuro que le llegaba hasta las rodillas y unas botas de agua. «Este debe ser el chico de la carretera. Menudo jaleo que se ha organizado con ese coche. Hay por lo menos 5 personas, y dentro de muy poco les apetecerá tomarse un té». Letty llenó una tetera de cobre con el agua del grifo, encendió el gas con una cerilla y colocó la tetera al fuego. A continuación, miró a la mujer. «Tienes razón», dijo la mujer. «Harán falta 6 tazas. También va a venir el médico». Entonces la mujer frunció los labios y dijo: «Chis». «No han visto la nota», dijo. La escribió con mucho esmero, la dobló y se la metió en el bolsillo de la chaqueta. Se ve que todavía no han mirado ahí. «¿Y qué dice la nota?», preguntó Letty. «Léela tú misma», respondió la mujer. Imaginé que sería la madre de Letty. Tenía pinta de ser la madre de alguien. Luego continuó.
Dice que cogió el dinero que le entregaron sus amigos para que lo sacara de Sudáfrica y lo ingresara a un nombre en un banco inglés, junto con el dinero que ganó en los años que estuvo trabajando en las minas de ópalo. Se fue a un casino en Brighton y se lo jugó, aunque en principio solo pensaba jugarse su parte. Pretendía usar el dinero de sus amigos para recuperar lo que había perdido, y entonces se quedó sin nada y todo se volvió negro. Pero eso no es lo que escribió, dijo Letty entornando los ojos. Lo que escribió fue: a todos mis amigos. Siento mucho que las cosas no hayan salido como yo esperaba, y confío en que algún día me perdonen lo que yo mismo no puedo perdonarme. Viene a ser lo mismo, dijo la mujer y volviéndose hacia mí se presentó. Soy la madre de Letty. Creo que ya has conocido a mi madre en el establo. Soy la señora Hemstock, pero ella fue la señora Hemstock antes que yo, así que ahora es la anciana señora Hemstock. Esta es la granja Hemstock. Es la granja más antigua del vecindario. Ya figura incluso en el libro del Domesday Book. Yo me preguntaba por qué las tres se llamaban Hemstock, pero no pregunté, como tampoco me atreví a preguntar cómo sabían lo de la nota de suicidio o lo que estaba pensando el minero cuando murió. Hablaban de ello como si fuera lo más normal del mundo. Le he sugerido que mire en el bolsillo de la chaqueta. ¿Pensará que se le ha ocurrido a él? Buena chica, dijo la señora Hemstock. Vendrán cuando rompa a hervir el agua para preguntarme si he visto algo fuera de lo habitual y tomarse un té. ¿Por qué no te llevas al chico al estanque? No es un estanque, dijo Letty. Es mi océano. Se volvió hacia mí y me dijo: vamos. Salimos de la casa por el mismo camino por el que habíamos venido. El día seguía estando gris. Dimos la vuelta a la casa y continuamos por el sendero. ¿Es un océano de verdad?, pregunté. Oh, sí. De pronto nos encontramos delante de él. Había un cobertizo de madera, un viejo banco y entre los dos un estanque de patos sobre cuyas oscuras aguas flotaban las lentejas de agua y unos cuantos nenúfares. Había un pez muerto, plateado como una moneda, flotando del costado de la superficie. Eso no es buena señal, dijo Letty. ¿No me habías dicho que era un océano?, le dije. No es más que un estanque en realidad. Y es un océano, replicó. Tuvimos que cruzarlo cuando yo era un bebé para venir aquí desde nuestra tierra natal. Letty fue hacia el cobertizo y volvió con una larga caña de bambú con una especie de red en uno de los extremos. Se inclinó hacia adelante y pasó la red por debajo del pez con mucho cuidado hasta sacarlo. Pero la granja Hemstock figura en el Domesday Book, repliqué. Lo ha dicho tu madre, y eso es de la época de cuando Guillermo el Conquistador. Sí, dijo Letty. Sacó el pez muerto de la red y lo examinó. Todavía no se había puesto rígido y cayó inerte en su mano. Nunca había visto tantos colores juntos. Era plateado, sí, pero se percibían también matices azules, verdes y morados, y sus escamas tenían un ribete negro. ¿Qué clase de pez es?, pregunté. Esto es muy raro, dijo. Quiero decir que los peces de este océano no se mueren. Sacó una navaja con el mango de la concha, aunque no habría sabido decir de dónde la sacó. La clavó en el vientre del pez y la deslizó hacia la cola. Esto es lo que lo ha matado, dijo Letty. Sacó algo del interior del pez. A continuación me lo puso en la mano, todavía envuelto en la grasa de tripas. Me agaché, lo enjuagó en el agua del estanque y lo froté con los dedos para limpiarlo. Lo examiné. Tenía grabado el rostro de la reina Victoria. ¿Una moneda de 6 peñiques?, inquirí. ¿El pez ha comido una moneda de 6 peñiques? Es raro, ¿no?, dijo Letty Hemstock. Había salido el sol y pude ver con claridad las pecas que salpicaban su nariz y sus mejillas, y los reflejos cobrizos de sus cabellos. Tu padre estará preguntando dónde estarás, dijo entonces. Es hora de volver. Quise devolverle la moneda de 6 peñiques, pero ella dijo que no con la cabeza. Quédatela, me dijo. Puedes comprarte unas chocolatinas o caramelos de limón. No creo que pueda, repliqué. Es una moneda antigua. Pues guárdala en tu hucha. A lo mejor te trae suerte, dijo sin demasiada convicción, como si no estuviera segura de la clase de suerte que podría traerme. Los agentes de policía, mi padre y 2 hombres vestidos con traje marrón y corbata estaban a la cocina. Uno de los hombres me dijo que era policía, pero no iba de uniforme, cosa que me decepcionó un poco. Si yo fuera policía, iría de uniforme. Siempre que pudiera, eso es seguro. Reconocí al otro hombre, el que iba de traje. Era el doctor Simpson, nuestro médico. Estaba acabándose el té. Mi padre les dio las gracias a la señora Hemstock y a Letty por haber cuidado de mí, y ellas dijeron que lo habían hecho encantadas y que podía volver cuando quisiera. El policía que nos había llevado hasta el Mini nos llevó de vuelta a la casa y nos dejó en el camino de entrada. Creo que lo mejor será que no le cuentes nada de esto a tu hermana, dijo mi padre. Yo no quería hablar de aquello con nadie. Había descubierto un lugar muy especial y tenía una nueva amiga y había perdido mi cómic y tenía una moneda antigua de 6 peñiques en la mano.
la diferencia entre el océano y el mar?, le pregunté a mi padre. Es más grande, respondió. El océano es mucho mayor que el mar. ¿Por qué lo preguntas? Cosas mías, respondí. ¿Podría existir un océano tan pequeño como un estanque de patos? No, dijo mi padre, un estanque es un estanque, un lago es un lago, un mar es un mar, y un océano es un océano. El Atlántico, el Pacífico, el Índico y el Ártico. Creo que esos son todos los océanos. Mi padre subió a su dormitorio para hablar con mi madre y llamar por teléfono desde ahí. Yo guardé la moneda de 6 peniques en mi cerdito Huya. Era un cerdito de cerámica de esos que no se pueden abrir. Algún día, cuando estuviera lleno, podría romperlo, pero todavía tenía que echar muchas monedas para eso.